Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy quiero compartir dos significados importantes, porque son dos temas de los que yo hablo frecuentemente en los videos y de pronto no queda claro lo que estoy queriendo comunicar. Yo siempre hablo de islamizar versus entrar en el Islam. Y quiero compartir con ustedes el significado de lo que es islamizar según el idioma español. Islamizar tiene varios significados, de los cuales escogí dos. El primero es convertir al islamismo. El islamismo no es el islam, es otra cosa. E imprimir ideas, cualidades, costumbres propias de los países islámicos en los lugares que no lo son, o transmitirlas a una persona o grupo social. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que muchas veces vemos o nos vemos a nosotros mismos, vamos a hablar de nosotros mismos, cuando entramos al Islam, en vez de entrar al Islam, lo que hacemos es islamizarnos, querer adoptar comportamientos, querer adoptar costumbres, formas de comunicarnos, formas de vivir, que imiten la forma en que lo hacen sociedades donde vive la mayoría de personas musulmanas. A veces ni siquiera tiene algo que ver con la cultura. Queremos adoptar los principios que nos enseña el Islam, pero lo hacemos desde la exterioridad. A veces, en realidad, a la gente no le interesa cómo viven en Arabia, por ejemplo, pero tienen el deseo de adaptar a sus vidas estos preceptos o estos dogmas, estas enseñanzas del Islam, pero lo hacen solo desde la superficie. Es decir, cuando el salah, que se traduce equivocadamente como la oración, cuando el salah, y de eso hablaré más adelante en otro video, cuando el salah se convierte en mi fin y yo me desconecto de la esencia del salah, es como si yo estuviese haciendo un acto de islamización, es como si yo estuviese haciendo un acto de adiestramiento. Me estoy adiestrando a vivir y a practicar algo porque siento que eso me representa algún beneficio. ¿Qué pasa? Que a largo plazo, muchas veces lo que experimentamos es un agotamiento espiritual. ¿Por qué? Porque no nos hemos alimentado espiritualmente, sino que hemos alimentado o hemos disfrazado nuestro ego ahora con la máscara de musulmanes. Esto pasa muchísimo. Pasa el tiempo, siento que todas estas oraciones, el vestirme de cierta manera, el hablar, comunicarme, vivir de cierta manera, no me ha generado un crecimiento espiritual. De pronto he adquirido conocimiento, he adquirido un conocimiento intelectual, teórico, ¿verdad? Pero siento que internamente hay algo que me falta. Y es un proceso bastante común en el nuevo converso. Y como nuestra comunidad, la mayoría de las conversiones se ha hecho en recientes años, veo que muchas personas todavía están muy concentradas en esta fase, que yo pienso que es natural, no le pasa a todo el mundo, pero le pasa a una gran mayoría, y pienso que es un proceso natural, hasta que madura ese imán, para no llamarlo fe. Y por otro lado, tenemos otro significado que es el que realmente es el Islam. Y este significado no viene del diccionario en español, sino del diccionario árabe, no de las raíces árabes. De hecho, es un diccionario en inglés que es el diccionario de Edward Lane, el Lane Lexicon, que es uno de los diccionarios más importantes que se utilizan para estudiar las raíces árabes en el idioma inglés. Yo diría que no es uno de los más importantes, es el más importante. Entonces, Islam es como decir, voy a compararlo al español, es como decir caminar. Caminar es un concepto, es un verbo, pero no está conjugado. Eso yo lo llamo en español un sustantivo verbal. Pues hay gente que lo llama gerundio o indefinido, ¿vale? No sé cómo se llama en español. En árabe se llama masdar. Y el verbo es aslama. O sea, y está en pasado. Aslama quiere decir él se sometió. Yuslimu, él se somete, es el presente. Y el masdar es Islam. ¿Vale? Islam viene de la misma raíz de salam. Eso ya lo hemos hablado muchísimas veces. Salam es paz. ¿Qué significa aslama? Aslama significa pagar por adelantado o de antemano
Por ejemplo, aslama fi ta'am, pagó por adelantado el alimento. Renunció, y está en pasado porque el verbo aslama está en pasado y está en tercera persona singular, renunció o se sometió él mismo, nafsahu. Como decía, yo digo, aslama nafsahu, él se sometió a sí mismo, él renunció a sí mismo. Y también puedo decir aslama lillah, que es renunció o se sometió él mismo, o fue, o se volvió resignado, o sometido a Dios. Lillah. Era, o se volvió sincero en su religión, o sin hipocresía hacia Dios. Es decir, ingresó en lo que se conoce como el istislam, que es el estado de renuncia o sumisión. De hecho, istislam también es, cuando estamos hablando en un concepto profesional, istislam es someter, es como submit en inglés, ¿sí? Como enviar los documentos, enviarlos o pasarlos para que entren en un proceso de análisis, submit en inglés, no sé cómo se diría exactamente submit en español, pero es istislam. También sallama y yusallimu también se utiliza para eso, ¿vale? Entonces, este es el significado de Islam. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Islam e islamizar? Islam es un proceso interno, porque hay un sometimiento del alma. ¿Sí? El espíritu y el alma son dos cosas diferentes, pero estoy hablando del alma, ¿no? Vamos a unificarlo aquí, o sea, de esa parte intangible de nosotros. Por lo tanto, debe producir una satisfacción espiritual. Y obviamente esa satisfacción espiritual va a generar unos cambios en el exterior. Pero el proceso siempre empieza desde adentro, no desde afuera. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que cuando nosotros adoptamos el Islam, lo que debemos, como camino de vida, lo que debemos hacer es empezar a trabajar desde adentro. Y trabajar desde adentro significa empezar a levantar esos velos que me separan de la luz, de Dios. Y esos velos están dentro de mi ego. Empezar a subirlos, empezar a trabajar en mi espiritualidad, empezar a buscar esa conciencia espiritual, a empezar a buscar esa conciencia de Dios, a desarrollarla. Eso es realmente el Islam. Y luego los cambios externos van a ir llegando uno a uno, pero no son mi prioridad, no son lo que estoy buscando. Yo no estoy buscando cómo verme, estoy buscando ser yo misma. Estoy buscando liberarme de mi personaje del ego, y convertirme en una persona auténticamente sometida y libre de velos, completamente sincera, completamente entregada a Dios, ¿no? Entonces, la pregunta que yo propongo aquí es dos: ¿nos islamizamos o nos entregamos? Y la segunda es, ¿a qué nos sometemos? ¿A qué nos entregamos? Esta respuesta solo la podemos encontrar dentro. Y hay que empezar a reflexionar. ¿Y a qué nos sometemos? Me someto a mi ego, me someto a la imagen que quiero proyectar de mí, quiero que los demás me vean como una persona de estas características, religiosa, piadosa, ¿no? O estoy buscando crecer espiritualmente. Me estoy olvidando de quién soy para aparentar lo que quiero mostrar a los demás. Muchas veces queremos mostrarnos de cierta manera, pero en la intimidad de nuestras casas nos comportamos de otra. Y pasa muchísimo en las comunidades religiosas cuando las personas se enfocan solo en la fachada. La esencia es el punto, no el objetivo es la esencia. ¿Ok? La esencia lo es todo. Lo que se exterioriza, lo que pasa en el exterior, lo que hacemos, las acciones, son simples consecuencias. Deben ser simples consecuencias o métodos para crecer espiritualmente. El falá es un método, el ayuno es un método, ¿sí? El zaká es un método, no es el final, es un método para lograr esa conciencia, esa conexión, esa liberación del personaje y esa entrega y sometimiento a Dios. Y con esto culminamos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.